tipología sería según su alcance. Ahí está, ¿no? Según su alcance. Auditoría integrada y auditoría sectorial o funcional. Según su alcance se va a dividir en dos. Auditoría integrada y auditoría sectorial o funcional, ¿no? ¿A qué se refiere con auditoría integrada? Evalúa la totalidad de las actividades, instalaciones y aspectos ambientales de una organización. Va a considerar los sectores y elementos variables que pueden tener un impacto en el medio ambiente. Y el sectorial, o conocido también como funcional, se centra en un área de actividad, proceso o aspecto ambiental específico dentro de la organización. Ahí podemos poner un ejemplo, una auditoría de la gestión de residuos peligrosos, esto del consumo energético o de las emisiones atmosféricas de un departamento en particular, ¿ya? Entonces, al decir sectorial, me voy a centrar justamente, por ejemplo, dice acá, en residuos peligrosos, ¿no? Netamente contaminación del agua, ¿no? O el consumo energético que es fuerte, digamos, que la empresa está utilizando para elaborar su producto. Pero la integrada dice que considera todos los sectores, elementos variables que pueden tener un impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces sí es más global en ese aspecto, ¿no? Pero la sectorial podemos agarrar de un lado y simplemente enfocarnos en eso. Por eso se llama según su alcance. Ahora, según la procedencia del equipo auditor, ahí se va a dividir en auditoría interna, auditoría externa y auditoría de tercera parte. Aquí se los he hecho un poquito de diagrama, ¿no? Auditoría externa, la interna, primera parte, y a su vez la auditoría externa lo podemos dividir en dos, de segunda parte y de tercera parte, ¿no? ¿A qué se refiere auditoría interna? A ver, más conocida como de primera parte, es realizada por el personal de la propia organización, ¿no? Lo que les decía, las empresas tienen dentro su organigrama auditorías internas. Hay otras que solamente tienen el departamento de contabilidad, entonces ellos no, pero hay otras empresas que sí tienen su departamento de auditoría interna y ellos son los que realizan estos procedimientos y más que todo esto lo realizan para obtener certificaciones, ¿no? Es por eso que se realizan las auditorías internas. Su objetivo principal es la revisión interna para identificar áreas de mejora, verificar el cumplimiento de políticas internas y prepararse para las auditorías externas. Esto siempre es ver a futuro lo que vaya a suceder, ¿no? Por eso dice prepararse para las auditorías externas. Eso ya viene de parte del Estado, ¿no? Mediante la Contraloría, posiblemente le pueden hacer una auditoría. Entonces, siempre nos preparamos primeramente la organización haciendo su auditoría interna. La auditoría externa, que llamamos como segunda parte, es solicitada por una parte interesada externa como un cliente, puede ser un proveedor o una organización matriz para evaluar el desempeño ambiental de la organización auditada en relación con sus requisitos o expectativas, ¿no? Ahí siempre ya, como dicen, ¿no? Externa, un cliente, un proveedor, una organización. En este caso, mayormente son por las denuncias, ¿no? Que se vaya a presentar en contra de este tipo de organizaciones por la contaminación que esté realizando. Mayormente se realiza por eso las auditorías externas. Auditoría de tercera parte. La de tercera parte es netamente para buscar algún tipo de certificación, ¿no? Es realizada por una organización de auditoría independiente y acreditada para certificar el cumplimiento de normas o reglamentos específicos. Por ejemplo, estaría ahí lo que busca mayormente obtener es la ISO 14001 y en otros casos la IMAS, ¿no? Lo que ya hemos visto en el tema 3. El resultado puede ser la emisión de un certificado reconocido externamente. Como les digo, hay empresas que están exportando sus productos a otros países y necesitan de ciertas certificaciones que hemos visto, ¿no? Que se dan en el exterior. Entonces, invitan a estas organizaciones para que les evalúe haciendo estas auditorías
y si están dentro de todos los parámetros, están cumpliendo con todo, les certifican y eso les da luz verde para que ellos puedan exportar su producto. Si no tienen esas certificaciones, es imposible que su producto salga de nuestro país, por más muy bueno que sea, necesitan de estas certificaciones. Y el otro sería según el entorno ambiental auditado. Dentro del entorno ambiental auditado vamos a encontrar tres: auditoría del entorno interior, auditoría del entorno exterior y la mixta, ¿no? La unión de los dos. En cuanto a la auditoría del entorno interior, que es más laboral, se enfoca en las condiciones, ¿no?, ambientales dentro de las instalaciones de la organización, como la calidad del aire interior, el ruido laboral, la iluminación y otros factores que afectan la salud y seguridad de los trabajadores. Cuando habíamos tocado temas, por ejemplo, les decía de las cementeras, ladrilleras, dígame, ¿existe esto de este cuidado que tendrían que tener los trabajadores? Porque está dentro de la norma, decir, ¿no? Bien, dice, dentro de las instalaciones de la organización, como la calidad del aire, las cementeras, ladrilleras que están manejando grandes cantidades de tierra, polvo, ni siquiera están protegidos con un barbijo, ¿no? Están aspirando ese aire. Entonces, miren, no hay ese cuidado hacia los trabajadores. Si no hay ni ese cuidado de los trabajadores, mucho menos para las personas externas, ¿no?, las que viven alrededor. En cuanto a la auditoría del entorno exterior, evalúa los impactos ambientales que las actividades de la organización generan en su entorno circundante, como la contaminación del suelo, el agua o aire, fuera de sus límites, los efectos sobre la biodiversidad y la comunidad local, ¿no? Ese tipo de clasificación según el entorno ambiental auditado, esa es la que más ustedes van a encontrar auditorías por la Contraloría, ¿no? La afectación que hace hacia fuera de sus límites de la empresa, ¿no? Y espero que ya estén leyendo, interesándose un poquito sobre ese tipo de auditorías y hayan escogido ya una. Interiorícense, busquen un poquito más de información, van a encontrar bastante. Hay mucha información dentro de lo que es la IA en cuanto a estos antecedentes, ¿no? Antes que se realice la auditoría, las denuncias que han surgido, el daño que ya han causado, y luego ya una vez a tanta insistencia se ha realizado la auditoría. Entonces, esa introducción, esos conocimientos es lo más, digamos, para mí sería lo más importante, porque de ahí se desarrolla y ahí podemos directamente encontrar nuestros hallazgos, ¿no? Y esa es la funcionalidad de hacer una auditoría, los hallazgos con los cuales yo voy a indicar o voy a decir por qué estuvieran violando algunas normas y leyes en cuanto a su proceso de producción dentro de la empresa y el daño que están causando, ¿no? Y en cuanto a la auditoría mixta, combina la evaluación de los entornos interior y exterior para obtener una visión integral del desempeño ambiental de la organización, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? En el entorno interior como en el entorno exterior se están violando muchos derechos, tanto para los trabajadores como para las personas de afuera. Yo creo que esa es una de las auditorías más realizadas, más allá según el alcance, según la procedencia del equipo auditor, la que más estaría o se está realizando y la que más tiene práctica es según el entorno ambiental auditado, ¿no? El daño que hace hacia afuera, pero si hiciéramos eso del entorno interior, nadie se preocupa por los trabajadores. Obviamente ellos, como les digo, no van a decir sí, me está haciendo daño. ¿No? Viven, de ahí perciben un sueldo. Entonces ellos automáticamente callados, ¿no? A menos que el daño sea ya máximo, podrían, digamos, hacer la denuncia. Pero la mayoría lo encierran en un círculo y no se sabe más nada, ¿no? Los que sí se quejan y los que sí molestan son las personas ajenas a la empresa y ellos son los que hacen la denuncia respectiva para que se pueda realizar este tipo de auditorías.
Luego seguimos en la topología. Ahora va a venir por según su periodicidad. Auditoría permanente o continua. Vamos a tener una auditoría cíclica o periódica, una auditoría discontinua o auditoría única. A ver, empezamos por la primera, auditoría permanente o continua. La evaluación de la gestión y los procesos ambientales se realiza de forma continua en el tiempo, a menudo enfocada en aspectos sectoriales específicos, ¿no? El tiempo, les decía, ¿no? Nosotros nos vamos a programar en cuánto tiempo estamos viendo a terminar la auditoría, ¿no? O sea, hasta que hagamos el informe. Ya vendrán, en el informe ya vendrán las recomendaciones para que la empresa mejore o cambie, lo que les digo, lo que nuestros hallazgos que hemos encontrado y haga esa mejora, ¿no? O sea, de reducir, eliminar, pero que ya no haga esa contaminación. Auditoría cíclica o periódica. Se realizan revisiones programadas a intervalos regulares. Por ejemplo, pueden ser anuales, bianuales, etcétera, para evaluar la situación ambiental general o el sistema de gestión ambiental de la organización. En este aspecto, las empresas, cuando están enfocadas en producir más o están con el objetivo de que sus productos salgan fuera del país, ¿no? De exportar y eso. Entonces sí se preocupan bastante con esto de auditoría cíclica o periódica. Pueden hacer un control interno con sus auditorías internas y decir en este semestre, por ejemplo, emisiones de CO2 o emisiones de contaminación del agua, o cuántos de energía hemos utilizado, estamos realizando energía renovable, etcétera, ¿no? Entonces, de eso se están preocupando bastante, ¿no? Depende de los objetivos que se vayan poniendo. Auditoría discontinua. Se llevan a cabo de manera intermitente, a menudo en respuestas a eventos específicos, por ejemplo, cambios en la legislación o necesidades particulares, ¿no? Entonces, dependiendo de qué situaciones laborales se presenten en la empresa, entonces ahí podrían utilizar este tipo de auditorías discontinuas, ¿no? Puede ser de aquí a un año y al siguiente no puedo ya hacer bimestral o semestral, entonces o sea, no se sabe, ¿no? No se sabe con exactitud. Mucho depende por eso de la actividad que tenga la empresa para que ellos opten por este tipo de auditorías. Y la auditoría única se realiza una sola vez con el objetivo muy preciso, como una auditoría de debida diligencia antes de una adquisición o una auditoría post-accidente, ¿no? Entonces, por la parte económica, chicos, es mucho que las empresas no hacen estas auditorías, ¿no? Contratar un equipo auditor en ciertas especialidades para que hagan ciertos informes es elevado, no es un costo bajo, ¿no? Por eso les digo desde ya, a ver si quieren especializarse en auditorías ambientales, tienen que tener mínimo ustedes una especialización, un diplomado, mucho mejor si es una maestría en esta área y ustedes se pueden adjudicar este tipo de auditorías, ¿no? Entonces, es un campo laboral que hoy en día está muy crecido y pero son muy pocas las personas o en esta área que estarían, digamos, dentro de este marco de autoridades ambientales. No es que ustedes van a salir y estarían aptos, ¿no? Necesitan sí o sí una especialización o alguna certificación que ustedes digan que hayan tomado estos cursos eh, y puedan, digamos, acceder, porque esto viene, digamos, la Contraloría, por ejemplo, para hacer auditorías, publica mediante la Gaceta, se necesita un equipo auditor para realizar, digamos, en la empresa minera tantos. Entonces ahí se van adjudicando según, que les digo, ¿no? De personas que se dedican a este tipo de auditorías y entonces presentan su proyecto, cuánto van a cobrar por todo eso y se adjudica, bueno, tendría que ser la mejor postulación en cuanto a los proyectos que se presenten, pero a veces siempre se basan en los precios, ¿no? Pero tampoco un profesional va a cobrar barato, entonces ahí está el dilema, ¿no? Pero esa es la situación para hacer este tipo de auditorías. Luego tenemos según
sus objetivos, ¿no? Según sus objetivos lo voy a dividir: auditoría de cumplimiento de conformidad, auditoría de sistemas de gestión ambiental, auditoría de desempeño ambiental, auditoría de riesgos ambientales, auditoría de debida diligencia ambiental, auditoría de producto, que sería el ciclo de vida, y auditoría de siniestros o accidentes ambientales. Vamos desarrollando uno por uno. Ven, según sus objetivos, yo puedo poner ahí una auditoría de cumplimiento, que es la que más también se maneja, de conformidad conocida, ¿no? Su objetivo principal es verificar si la organización cumple con la legislación ambiental. Por eso es la que más les van a ver, lean siempre el INIGI, va a decir auditoría de cumplimiento. O sea, está, porque nosotros tenemos que basar en las normas, ¿no? Esa es nuestra principal fuente. Normativas, dependiendo, les he dicho mucho del área. Vigente en cuanto a los permisos. Esto de los permisos ambientales para las empresas, más que todo, vamos a poner el ejemplo de las empresas mineras, esos son los que manejan estas licencias ambientales para poder hacer sus extracciones, excavaciones, etcétera. Decir que ellos tienen los permisos porque supuestamente están dentro de la normativa, han cumplido con todos los requisitos. Un papel indica todo eso. Una persona es la que da eso. Entonces, ahí es por eso que existen estas problemáticas, ¿no?, de contaminación, porque dudo cuando se ve la problemática de decir quién ha dado esta licencia ambiental a esta, por ejemplo, a esta cooperativa minera, todos se quieren echar la pelotita porque tendrían que haber hecho un estudio minucioso del daño, o sea, desde que transportan, sacan el lavado de los minerales, y no existe eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que han hecho por debajo han tratado y pues les ha dado estas licencias ambientales y listo. Cuando una persona va a querer hacer algún problema, dice yo tengo mi licencia ambiental, estoy cumpliendo la normativa, y bueno, con eso hacían callar a muchas personas, ¿no?, que cuando querían hacer la denuncia. Entonces, esto de las licencias ambientales juega un papel muy importante dentro de las empresas mineras, ya que ellos les da luz verde para que hagan lo que sea en el sector que se les haga como concesión, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Tendrían que entrar más personas idóneas, que tengan buena ética profesional y que, digamos, para mí tendrían que ser netamente ambientalistas, ¿no? Porque ellos son las únicas personas que ven el daño. Cuando una persona no está incursionada en esta área, para ellos es mínimo el impacto que supuestamente se estuviera dando, ¿no? No ve la magnitud que a posterior se va a venir si se sigue haciendo este tipo de trabajos. Entonces, veremos que la situación cambie y realmente sea algo positivo por el cuidado por la naturaleza, el medio ambiente. Incluso nosotros estamos siendo afectados ya indirectamente por todo este tipo de situaciones. Este último estaba leyendo un folleto, a ver, quería subirlo al grupo, donde ustedes han visto por la problemática que estamos pasando, las cooperativas creo que han llegado a un acuerdo, y en ese acuerdo indican muchos ambientalistas de que en ese acuerdo el Estado, para que no hagan este tipo de protestas, ¿no?, para que les apoye y se hagan a un ladito, digamos así, que le está dando concesiones y permisos, e incluso le está evadiendo muchos impuestos para que ellos puedan seguir haciendo esto de manejar tierras y hacer el destrozo, ¿no? Y peor aún, indica que habían descubierto que va a ser en lugares de reservas, lugares protegidos, o sea, van a incursionar dentro de esa área. Entonces, esto si realmente se han firmado esos papeles, lo que se viene va a ser una guerra entre las personas que habitan en esos lugares. Ya se ha demostrado los daños que causa y lo que posterior puede pasar a grande, ya viendo a futuro, y lo que pueda suceder, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo he visto el documento, pero es lo que menciona, ¿no?, estos ambientalistas, es lo que se había firmado con estas cooperativas. Esperemos que no sea así, que el gobierno realmente haga valer lo que son reservas, los lugares protegidos, que no pueden, ¿no?, porque de alguna manera contribuyen a esto del equilibrio, ¿no? Ustedes saben, si nosotros desmontamos un lugar, hacemos la deforestación, eso, hacemos de que ese lugar
sufra consecuencias del cambio climático. El primero va a ser escasez de agua, va a haber sequía. Ustedes saben que cuando hay árboles y todo lo demás hace un equilibrio, siempre hay agua, siempre la estabilidad del suelo, todo eso, pero cuando ya hay esta destrucción de áreas verdes, entonces ahí ya vienen las inundaciones y todos los problemas que se van causando. Entonces todo eso habría que verlo, pero esperemos que realmente no sea lo que se hayan firmado con estas cooperativas. Luego vamos a ver lo que es auditoría del sistema de gestión ambiental. Ese es el que también más se maneja. Evalúa la implementación, el mantenimiento y la eficacia del sistema de gestión ambiental de la organización en relación con una norma específica que justamente es la ISO. Sistema de gestión ambiental es netamente la ISO 14000, la 14001, ¿no? En sus propias políticas y procedimientos. Luego está la auditoría de desempeño ambiental. Se centra en evaluar el desempeño de la organización en relación con sus objetivos y metas ambientales, así como identificar oportunidades de mejora en eficiencia y reducción e impactos. En esa parte estarían ingresando muchas empresas, ¿no? Quieren mejorar y también reducir impactos que dañan el medio ambiente. Entonces, no van a desaparecer el 100%, pero por lo menos están queriendo hacerlo de reducir en un 20 o un 30%, poniéndose límites de años, ¿no? Unos 2, 3 años, y volverse a hacer la auditoría y ahí ver cómo ha funcionado lo que según ellos han trabajado para reducir esta contaminación. Auditoría de debida diligencia ambiental se realiza con el contexto de transacciones comerciales. Pueden ser fusiones, adquisiciones, ventas de terrenos, para identificar y evaluar los pasivos ambientales potenciales y riesgos asociados, ¿no? Es una auditoría que muy poco se realiza, como les digo, mayormente en el exterior sí la manejan bastante, pero aquí más es el sistema de gestión ambiental y la auditoría de cumplimiento por las normas, ¿no? Auditoría del producto, ciclo de vida. Evalúa los aspectos e impactos ambientales de un producto a lo largo de su ciclo de vida, desde la extracción de materias primas hasta su disposición final. No me acuerdo en qué clase les ponía el ejemplo de las bolsitas, por ejemplo, de juguitos, digamos, de sus sachets, ¿no? Ciclo de vida. Y les preguntaba yo, ¿en cuánto tiempo se degrada este tipo de materiales? Han encontrado un material que era de 1970 y algo, y estaba intacto, ni siquiera por lo menos desgastado. Han hecho excavaciones y estaba intacto. Entonces, miren, al tiempo que ha pasado era más de 100 años, y el producto o el envase seguía normal, es como salió de fábrica. Entonces ahí sabrán el ciclo de vida hasta que se descompone y se deshace. Según ellos, en 50 años las bolsas plásticos en su tiempo de vida tendrían que desaparecer, desintegrarse de alguna u otra manera, pero ya está comprobado que no, y su ciclo de vida es más largo todavía, y eso es uno de los factores más contaminantes que ustedes han visto. En el agua, en los ríos, en los mares, ¿no? Para los animales que van consumiendo estos microplásticos. Entonces ahí es donde entra esto y bueno, ya muchas empresas están optando por estos envases que tienen sus productos que sean desechables, que se vuelvan como abono. Obviamente pues del 100% debe ser el 2% que están con esa idea y el 98% sigue con plástico. El mundo está rodeado de plástico. Y eso nos está jugando un papel en contra en cuanto al cuidado del medio ambiente, ¿no? Auditoría de siniestros o accidentes ambientales. Se lleva a cabo después de un incidente ambiental para determinar sus causas, evaluar los daños y proponer medidas correctivas o preventivas. Ahí podríamos poner el siniestro, manejaremos así como siniestro esto de los chaqueos y donde se han quemado muchas hectáreas en el Madrid y lugares ahí a su alrededor, ¿no? Donde sinceramente hemos perdido muchas hectáreas, naturaleza, fauna, flora, en todo aspecto. Y miren, dice que ahí sí se tiene que ver, si ustedes se encuentran, van a encontrar, hay dos, creo, auditorías que hablan de este aspecto.
y hablan justamente del por qué dicen las causas, ¿no? Ahí se determinado por los famosos chaqueos. ¿Se ha aprendido a alguien? Nadie. No se ha aprendido a nadie, pero hemos perdido gran cantidad, sinceramente, un daño ecológico, ambientalista en gran magnitud para Bolivia. Eh, hayan evaluado los daños y proponer medidas de correctivas. Ha pasado un año, al de año siguiente, y ha vuelto a suceder lo mismo, otro siniestro. Las personas no recapacitan, no asimilan el daño que causan por hacer estas cosas. Otros dicen que era provocado, pero hacer ese daño uno no se mete en la cabeza de decir, pues sí, ¿no? Yo más me voy por el concepto que es un siniestro, algo que sin intención se ha realizado, por causas del viento se haya expandido, sí, pero provocado y hacer ese tipo de daño, yo creo que, bueno, tal vez existen personas tan dañinas, tan malas que puedan hacer eso, y son personas que viven ahí, se han criado ahí, su vida, donde uno está, se tiene estimación por el lugar, ¿verdad? Y no le gusta ver dañado, que esté de esa forma. Entonces, no sé, hay muchas hipótesis sobre estos aspectos, el por qué se ha causado estos incendios en esta parte de nuestro país. Pero lo que sí, ya en la parte de los informes dicen proponer medidas correctivas y preventivas, ¿no? Uno ha hablado bastante de la modificación de la ley 1333 en estos aspectos de chaqueos, porque están autorizados. La norma les permite que pueden hacer. Entonces han dicho que ahí tendría que modificarse cuando ha sucedido todo eso. Hasta hoy en día nadie ha modificado, nadie ha tocado esa norma y sigue igual. Entonces esperemos que para este mes de junio, bueno, no, es julio, agosto, ¿no? Donde los vientos y hacen este tipo de chaqueos, las personas realmente tengan un poquito de conciencia y tengan el cuidado, ¿no? Porque no ha modificado la ley, por ende, cuando no se modifica, se ha alguna normativa, algún artículo, entonces la sanción era mínima, no se ha prendido a nadie, la multa era 2 bolivianos por hectárea o algo así está ahí. Entonces, a nadie le ha importado, ¿no? Pero los daños sí que han sido fatales. Ahí está, entonces, auditoría de siniestros o accidentes ambientales. La comprensión de esta tipología permite a las organizaciones y a los profesionales de la auditoría ambiental seleccionar el tipo de auditoría más adecuada justamente para abordar sus necesidades específicas, ya sea para verificar el cumplimiento, mejorar la gestión ambiental, evaluar los riesgos o facilitar las transacciones comerciales. La elección del tipo de auditoría influirá en el alcance de criterios, los métodos y los recursos necesarios para llevar a cabo de manera efectiva. Entonces ustedes ya pueden ir escogiendo o viendo qué tipo de auditoría podrían realizar. Pero les digo desde ya, las que más se realizan es el SGA o auditoría de cumplimiento, que nosotros nos vamos a basar justamente en las normativas, ¿no? Después ya las otras, van a ver que ustedes mismos no van a encontrar muy poco, casi nulo de las demás auditorías, ¿no? Siempre es la ISO y el SGA. Después no hay más. ¿Hasta ahí alguna consulta, duda, por favor? ¿O alguien quiere dar alguna opinión, algo? Para el trabajo que vamos a realizar tenemos que tomar en cuenta solamente esas auditorías, ¿verdad? Las que mencionó ahorita. Sí gustan, sí, pero si hay otros tipos de auditorías que les llaman la atención, más que todo en la parte de temas. Quisiera que no me hagan, que todos los grupos me estén haciendo auditorías de empresas mineras. Agarren una diferente, conozcan algo, digamos, ¿no? Hay para el aire, hay para esto de los bosques, hay de tala de árboles, contaminación del agua, pero de empresas, por ejemplo, de azucareras, hasta de petroleras que han hecho auditorías. Entonces, eso quisiera que haya una mezcla. Hubiera querido que estemos y podríamos haber un sorteado, digamos, ¿no? Para que sea más diverso, más, que se conozca este tipo de temas y
que no me repitan, digamos, ¿no? Yo he hecho de una empresa minera, obviamente que son diferentes, ¿no? Pero el contexto va a ser un poco similar. Entonces quisiera que un poco se busquen otro ámbito en cuanto a auditorías, ¿no? Porque ahorita la que más manejamos nosotros es de empresas industriales, mineras, que son las que más estarían afectando, y hay otras auditorías más, ¿no? Que muy poco conocimiento se tiene. Eso quisiera que ustedes lo vean y no sean muy las que más manejamos o tenemos más conocimiento. Busquen algo que no conozcan y que tal vez esté dentro de las auditorías de la Contraloría. Eso les pido. Ya que estamos con tiempo y estamos avanzando, tal vez si alguien está haciendo de alguna empresa minera, pues rectifique y cambie por otro tipo de auditoría al grupo y que sea un tema nuevo para que no todo el curso también lo conozca. Eso les puedo dar de recomendación. Ahora, si no quieren cambiar, pues tampoco les voy a exigir, ¿no? Si ya han escogido el tema. ¿Alguna pregunta más? Ya, entonces continuamos. 4.6. Importancia de la auditoría ambiental. La auditoría ambiental ha emergido como una herramienta de gestión crucial justamente en el panorama actual, donde la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental son impersivos tanto para las organizaciones como para la sociedad en general. Su importancia radica en su capacidad para proporcionar una evaluación objetiva y sistemática del desempeño ambiental de una entidad, lo que conlleva una serie de beneficios significativos, ¿no? La primera sería aseguramiento en el cumplimiento legal y normativo, ¿no? Por eso les decía, es la primera, pero siempre lo legal y lo normativo en cuanto a las leyes, esa es la que va a primar ante todo, ¿no? Yo como empresa tengo que estar dentro de las normas, lo que me indica. Y repito, dependiendo el área. Ayer me olvidé por pasarle ya algunos enlaces. Hoy voy a empezarles a pasar porque ustedes ya vayan imprimiéndose porque vamos a necesitar bastante normativa, dependiendo del caso que vayamos a realizar para aplicarlo, ¿ya? En cuanto al aseguramiento, una de las funciones primordiales de la auditoría ambiental es verificar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, verificar si tienen permisos y licencias ambientales aplicables a la organización, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros vamos a pedir, estamos haciendo una auditoría de las licencias ambientales. La empresa tiene que tener. Ahora, no tiene, pues mucho mejor, ya es como para que ya automáticamente se cierre. Ahora sí tiene, ¿qué dice en su licencia ambiental? ¿Cuánto tiempo se le ha dado? ¿Cuál es porque ahí dice la funcionalidad? Todos esos aspectos está dentro de lo que es la licencia ambiental, para lo cual, ¿qué función tiene la empresa, ¿no? Ahora, muchos se hacen dar, digamos, licencias ambientales supuestamente para producir algo, pero al final producen otra cosa, entonces ahí ya están incumpliendo, ¿no? Piensan que esa licencia ambiental les va a dar para que hagan lo que sea, y no es así. En la licencia ambiental especifica claramente el por qué se le está dando, qué funcionalidad tiene la empresa, ¿no? Y para eso es la licencia ambiental. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Un ejemplo sería una auditoría de cumplimiento en una fábrica de productos químicos en La Paz podría identificar que la empresa no está realizando el monitoreo de emisiones atmosféricas con la frecuencia exigida en la norma local, ¿no? En este caso, ¿por qué se los he puesto este ejemplo? Porque las empresas, por ejemplo, de laboratorios INTI, ¿no? Producen medicamentos, fármacos, etcétera. Y al elaborar esos productos, esos medicamentos, emiten pues estas emisiones atmosféricas. Y dice la norma para este tipo de empresas que tienen que tener una frecuencia, si no es semanal, quincenal, tienen que mostrar cómo va ya póngale que la empresa hace un informe quincenal de sus emisiones atmosféricas. Tienen que cada 15 días tener sus informes y estar bien respaldados los documentos, ¿no? Del mes de mayo 2 veces y aquí está.
Eso es lo que pediríamos, ¿no? Como auditoría. Pero dice que se ha encontrado que la empresa no había hecho esos informes. Entonces ya hemos encontrado un hallazgo, ¿no? Al detectar esto, pone en lo que les decía en la parte de adelante, no conformidad, porque están incumpliendo la norma, ¿no? La empresa puede tomar medidas correctivas inmediatas para evitar multas y posibles demandas legales. Entonces, este tipo de empresas, según la normativa, están dentro de eso y tienen que cumplir. No están cumpliendo y ahí encontramos una no conformidad y bueno, si estamos en la auditoría, como yo todo es confidencial, ¿no? Entonces no le vamos a decir, ¿sabes qué? No estás, no hay estos informes. Todos calladitos, elaboramos la auditoría. Ahora, si es una auditoría interna, ahí van a poder subsanar, hacer medidas correctivas, ¿no? Entonces, cuando ya venga la auditoría externa, entonces ya estaría solucionado y tenemos los informes. Pero si ya estamos haciendo la auditoría externa y no tienen estos informes, inmediatamente, ¿qué le va a venir a la empresa? Dice, las multas y posibles demandas legales, porque están haciendo una contaminación del aire. Ustedes saben que para producir medicamentos, etcétera, se utilizan fuertes químicos, ¿no? Alguna vez han entrado a un laboratorio de este tipo de empresas, todo el personal que son farmacéuticos, bioquímicos, dentro del área, están bien protegidos, porque tienen que manejar ciertas sustancias que son peligrosas, ¿no? Para el aire o para la misma piel incluso. Entonces, imagínense para las personas que no están protegidas y eso se dispersa en el aire. Pondremos un claro ejemplo, esto de los muertos vivientes. ¿Cómo se ha expandido para que suceda eso? Parece muy futurista, muy hasta chistoso, pero para que vean la magnitud del daño que puede causar solamente que quede al aire. ¿No? Lo que hemos vivido también con la pandemia, cómo se transmitía, digamos, este tipo de enfermedad por el aire, ¿no? Por no haber tenido el mínimo cuidado en estos tipos de laboratorios y esta enfermedad se ha expandido. Entonces, han visto que es muy cuidadoso este tipo de empresas y esto parece decir, ay no, el cuidado, algo que nosotros no le tomemos interés, pero es, mire, que cómo han causado la pandemia tan grande a nivel mundial por no tener el debido cuidado. Era una empresa china donde se ha detectado, ¿no? Al final han averiguado, han hecho las investigaciones de cómo se ha transmitido esta enfermedad y ha traspasado fronteras. Entonces hay que tener, de verdad que esto de las farmacéuticas, mucho cuidado. El otro, identificación de gestión y residuos ambientales. La auditoría ayuda a identificar los riesgos ambientales potenciales asociados con las actividades, productos y servicios de una organización. Una vez identificados estos riesgos, pueden ser evaluados y gestionados de manera proactiva para prevenir incidentes, minimizar impactos negativos y evitar costos asociados a la remediación y las sanciones. Identificación de gestión de riesgos ambientales, ¿no? Ahí está, minimizar incidentes y pasivos. ¿Qué ejemplo podemos poner ahí? Una auditoría de riesgos en una empresa minera, por ejemplo, en Potosí, podría revelar la existencia de almacenamiento inadecuado de relaves, ¿no? Lo que representa un riesgo de contaminación del suelo y el agua. En caso de lluvias intensas o fallas estructurales, la auditoría puede recomendar la implementación de medidas de contención más seguras y un plan de gestión de emergencias. Y esto es ustedes un tema que ustedes lo viven o lo palpan también allá en Piacha, y lo que se ha visto, ustedes han sido más que les digo, más testigos de esta parte, y eso es lo real, lo que sucede, porque les he dicho, es un tema tan latente y que se está viviendo en estos momentos. La existencia de almacenamiento inadecuado de relaves, eso es de los famosos diques de cola, lo que han encontrado, ¿no? Que estaba ahí. Y lo peor aún, por ejemplo, aquí dice, representa un riesgo de la contaminación del suelo y del agua. Ahí se ha encontrado eso, pero en este caso ya ha sobrepasado. ¿Por qué? Porque ha habido estas fallas estructurales, donde tendrían que estar contenidas, hacer el tapado y todo eso, es donde sus fallas han empezado a haber filtraciones y esas filtraciones han empezado a conectarse con las venitas del agua dulce que llega
a todas las, bueno, agua potable, ¿no? Que se da a toda la población de allá y ha contaminado esa agua. Entonces, eso es lo que ha sucedido con estos famosos relaves que por todo el lavado que han hecho de los minerales tendrían que haber tenido eh, un proceso adecuado para su eliminación, pero al no cumplir y tiene un proceso, tiene una normativa, tiene que ser bien sellado, el material que utilizan, por ejemplo, para este tipo de desechos, es bien, eh, pienso yo que han debido utilizar o han tratado de reponer o utilizar algún tipo de elementos o materiales que no tienen, según las normas, como que tendrían que ser, y ellos han utilizado de otra índole, y es por eso que ha habido este tipo de filtraciones, daños estructurales y todo ha rebalsado y se ha penetrado en la tierra, ¿no? Usted sabe, el agua se va buscando camino, no es que se va a sumergir y va a desaparecer, entonces ha ido bajando hasta hacer conexiones con ríos, con venas de agua dulce, y es por eso que existe ese tipo de contaminación, ¿no? Hoy en día tampoco está así el tema, no sé en qué situación está, porque obviamente que ya los medios de comunicación ya no dicen nada sobre este tema, pero hasta el año pasado estaba muy fuerte, ¿no? Eh, Vámonos a mejora del desempeño ambiental y la eficiencia. A través de la evaluación sistemática, la auditoría puede identificar áreas donde el desempeño ambiental puede mejorarse, lo que a menudo conduce a una mayor eficiencia en el uso de recursos. Ahí puede ser el agua, la energía o materias primas, la reducción de residuos y emisiones y la optimización de los procesos productivos. Un ejemplo, una auditoría de desempeño en una planta de producción de alimentos en Cochabamba podría identificar un consumo excesivo de agua en un proceso de limpieza. La auditoría podría recomendar la implementación de tecnologías de limpieza más eficientes o la optimización de los protocolos de limpieza, lo que resultaría en ahorros significativos en costos de agua y una menor generación de efluentes, ¿no? Y esto, chicos, sucede, eh, sinceramente, creo, en todas las empresas, ¿no? Nosotros no tenemos poco de conciencia en el cuanto al uso del agua, ni mismo cuando es carnavales, ¿no? Sabemos que el agua dulce es un elemento que se va a acabar, su porcentaje de lo que existe es tan mínimo, y aún así nosotros lo seguimos utilizando para hacer cosas tan irrelevantes que sí, como dice acá, podríamos emplear otro tipo de métodos para no utilizarlo, ¿no? Y se puede hacer muchas cosas en pos. Hay lugares, por ejemplo, en África que sufren bastante esto del agua. Eh, bueno, creo que es un tema no muy, sí es un tema muy conocido esto, y ustedes han visto cómo recolectan agua sucia, agua bien contaminada de pozos, y eso están tomando. Ellos no tienen esa facilidad como aquí, por ejemplo, en nuestro país, de tener ese privilegio de tomar el agua dulce, ¿no? Eh, entonces, ellos hacen muchas formas de obtener este tipo de elemento, esta materia prima que es esencial para ellos. Y si nosotros aplicáramos aquí en nuestro país o en otros lugares, reduciríamos el uso excesivo, ¿no? Como quien dice, mientras no pasemos eso o no nos esté sucediendo, pues seguimos malgastando y haciendo mal uso de este recurso, ¿no? Hasta que nos va a pasar. Había una época, me acuerdo que unos 3, 4 años atrás, donde sí nos han reducido el agua porque estábamos en época de sequía. Solamente te daban 2 días a la semana o 3 días, ¿no? Y también era limitado, era 1 hora, 2 horas. ¿Se acuerdan que habían hecho, había muchos, yo me acuerdo, muchos spots para el baño, por ejemplo, ¿no? Cómo reducir la cantidad de uso. Había otras formas de reutilización, ya, y hayan empezado a meter muchos mensajes, publicidad de cómo reducir el uso del agua.
y nosotros ahí creo que hemos poquito aprendido, pero otra vez volvió la normalidad y otra vez todo el mundo se olvidó. Hay cosas que se tienen que quedar para siempre, pero las personas a veces nos vamos a lo fácil eh, y eso para los recursos que no son renovables, eso nos va a jugar en contra posterior, ¿no? Va a haber momentos otra vez que va a volver este tipo de sequías y situaciones así, yo de otra vez vamos a tener que volver a lo aprendido y otra vez recordarlo, ¿no? Y ponerlo en práctica más que todo, pero eso debería quedarnos para siempre y eso enseña qué sé yo, a los que son niños que van a tener un futuro por delante, entonces tener esas prácticas o esas tendencias para de que no se vuelva a sufrir de la misma manera. Pero, ¿qué les digo? Pasa algo y todo otra vez, o sea, no, no recapacitamos de lo que nos sucede y volvemos a cometer el mismo error. Me incluyo, ¿no? Todos cometemos eso, ¿no? De que un rato sí nos ponemos bien conscientes y pasa un tiempo y otra vez volvemos a hacer lo mismo. Fortalecimiento de la imagen y la reputación. En un mundo cada vez más, esperemos, más consciente de las cuestiones ambientales, las organizaciones con un buen desempeño ambiental y un compromiso con la sostenibilidad gozan de una mejor imagen y reputación ante clientes, inversores, empleados, comunidades locales y otras partes interesadas. La auditoría ambiental proporciona una verificación creíble en cuanto a este desempeño. Un ejemplo, una empresa turística en la región del lago Titicaca que se somete a auditorías ambientales periódicas y demuestra un compromiso con la conservación del ecosistema local, puede utilizar estos resultados para fortalecer su imagen de la empresa responsable y atraer a turistas conscientes del medio ambiente. Y eso es verdad. Nosotros pensamos que, bueno, somos un poquito aquí en nuestro país muy poca importancia le damos al cuidado del medio ambiente. Si hacemos una encuesta, les apuesto que de los 10 que yo voy a encuestar, único me responderá sí en cuanto al cuidado del medio ambiente y los otros 9 no van a responder, no van a decir nada. Pero en el exterior, chicos, en el exterior sí está ya muy fuerte esto del cuidado del medio ambiente. Ven el daño o las consecuencias que se pueden venir a posterior. Entonces, están con esto de las empresas. Ustedes mismos han hecho las prácticas, uno más que todo, ¿no? De las empresas extranjeras, donde están fomentando esto del cuidado y ¿qué hace eso? Que les dé una publicidad positiva y las personas empiecen a adquirir sus productos, solo con el hecho del por qué sí están cuidando el medio ambiente, que ellos no destruyen, más bien hacen ciertos recursos para plantaciones, reforestaciones o reutilizan materias primas, entonces es una buena imagen para la empresa y eso le hace captar más clientes, ¿no? Y bueno, a la larga eso genera también ganancias y utilidades. Facilitación del acceso a financiamiento a inversión. Los inversores y las instituciones financieras están integradas cada vez más los criterios ambientales, los sociales y de gobernanza en sus decisiones de inversión. Una auditoría ambiental positiva puede proporcionar la confianza necesaria a los inversores y facilitar el acceso a financiamiento con mejores condiciones. El ejemplo que podemos poner en esta área sería una empresa boliviana de energía renovable que busca financiamiento para expandir sus operaciones puede presentar los resultados de una auditoría ambiental favorable como evidencia de su compromiso con prácticas sostenibles y la gestión responsable de riesgos ambientales, lo que puede aumentar su atractivo para los inversores con enfoque de sistema de gestión ambiental. Manejar el SGA, ¿no? Aquí en Bolivia hay empresas, ustedes al menos cuando les he hecho averigüen, ¿no? Han averiguado de empresas que sí están reutilizando materias primas, etcétera. El detalle es que el Estado no les está dando ese apoyo que necesitan, ¿no? Para que la empresa crezca más. Habíamos tocado un ejemplo de estas empresas que agarran las llantas usadas y lo vuelven a reutilizar esta materia y sacan como pisos, y eso he visto bastante que lo han puesto en parques, les decía, ¿no? En los parques, cosa que los niños no se lastimen.
ha sido un buen emprendimiento, sigue siendo un buen emprendimiento, un buen negocio. Y lo que ha hecho como alcaldía, creo, en la ciudad de La Paz es que ha agarrado esta empresa y le ha dado esa, por lo menos esa, ese positivo de decir ya, tú en todos los parques, instálamelo. Entonces hace que la empresa tenga ya algo seguro y siga haciendo ese proceso. En cuanto a los costos, no sé mucho, pero en esa parte sí le ha apoyado la alcaldía porque en muchos parques, en una gran mayoría, han hecho cambio de este tipo de pisos para los niños, ¿no? Y entonces la empresa siga produciendo. Ese tipo de apoyo tendría que ver ya de parte mejor del Estado para ese tipo de empresas que reutilizan, no dañan el medio ambiente, para que sus productos sean utilizados de manera estatal y ellos tengan esa solvencia, ¿no? Ustedes saben que muchas empresas empiezan, por ejemplo, con, he visto con esto de plásticos, pero que se degradan y se vuelven como abono, etcétera. Pero el costo de los precios aplicado al mercado local eran pues muy altos a comparación de lo que llega del exterior. Entonces, ahí es donde las empresas flaquean y dicen, ¿para qué producir? Estamos en pérdida, ¿no? Ahí tiene que intervenir netamente el Estado y agarrar estos productos que son netamente ecológicos.